con el Che. En esa discusión que tuvieron, ahí se veía que el Raúl y el Che no obedecían a Camilo. Camilo tenía un cargo más importante que ellos, porque Fidel nombra a Camilo jefe de las Fuerzas Armadas, mientras que Raúl Castro estaba de jefe del ejército rebelde en Oriente y el Che en la cabaña. Camilo estaba por encima de ellos. Si bien Camilo era un hombre muy necesario en los planes de Fidel Castro, debido a su arraigo y simpatía popular, no gozaba del respaldo de Raúl Castro y Ernesto Guevara, que no aceptaban que el joven comandante, que hacía apenas 9 meses era solo capitán, llegara a ser el segundo hombre de la gesta revolucionaria. A Camilo Cienfuegos lo conocí ya en Colombia, después del triunfo de la revolución, porque yo viajé con Fidel en la invasión hasta La Habana y ya Camilo estaba allí cuando llegamos a Ciudad Libertad. Carlos Castilla Más fue capitán del ejército rebelde. Combatió bajo las órdenes de Raúl Castro en el segundo Frente Oriental Fran País. Cumplió prisión política en las cárceles castristas. Hay una reunión grande que es de oficiales, pero además es de miembros del 26 que vienen de otras provincias, no es solo de oficiales allí. Eso estamos en el mes de febrero aproximadamente del año 59. La presidían Fidel y Camilo. Habían 4 posiciones principales. Fidel Castro, Camilo en segundo, el Che en tercer lugar y Raúl en cuarto lugar. Camilo Cienfuegos no aprobaba la conducta asumida por Ernesto Guevara al frente de la fortaleza militar de La Cabaña, ni la de Raúl Castro como jefe militar de Santiago de Cuba. Camilo estaba en contra de los fusilamientos masivos practicados por ambos. Hay una anécdota aquí interesante de lo de Camilo Cienfuegos. Él viene a Estados Unidos en el 59. Ya él había vivido aquí antes, cuando estuvo exiliado un tiempo aquí. Entonces triunfa la revolución y él viene a los Estados Unidos. Él aquí en Estados Unidos nota que hay una oposición muy grande a los fusilamientos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, América Latina. Entonces, cuando él regresa, yo le oí decir que había que parar los fusilamientos que tenían Raúl Castro en Santiago de Cuba y el Che Guevara en la Cabaña. Y que Fidel estaba indeciso, que cuando estuvo aquí en Estados Unidos pues también sintió que había una oposición grande a los fusilamientos, pero que Raúl y el Che Guevara se oponían y querían que continuaran los fusilamientos, como así ocurrió. Las ideas políticas del comandante Camilo Cienfuegos estaban en franca contradicción con los postulados de Raúl Castro y Ernesto Guevara, seguidores de la doctrina comunista. Camilo tenía una columna que lo adoraba, que fue con la que hizo la invasión. Pero esa columna Fidel Castro la mandó a Santo Domingo, y todos allá por el mes de mayo, junio del 59, ahí perecieron. Y Camilo se quedó sin columna, aunque era el jefe del ejército rebelde. Esto es un primer detalle importante que debilita la posición militar de Camilo. La segunda es que Fidel Castro disuelve el Ministerio de Defensa, en el cual habían 3 cuerpos, el ejército que estaba mandado por Camilo, la aviación y la marina, y nombra a Raúl Castro jefe de las Fuerzas Armadas. El primer acto de Raúl Castro como jefe de las Fuerzas Armadas, con su concepción militarista, fue mandar a pelar a todos los barbudos y peludos que tenían desde la sierra, llevaban sus barbas. Entre ellas la escolta completa de Camilo Cienfuegos, a los cuales licenció y mandó para su lugar de origen. Relatan sus biógrafos que el comandante Cienfuegos consideraba que el caudillismo y el militarismo habían sido tanto en la guerra como en la paz 2 de los males más perjudiciales en la historia cubana. Camilo esperaba una reacción de Fidel Castro contra el rumbo que estaba tomando la naciente revolución. Camilo me decía, yo soy fidelista. Yo
estoy en contra del rejuego con los comunistas, pero yo soy fidelista. Uber Matos fue comandante del ejército rebelde, jefe militar de la provincia de Camagüey. Cumplió 20 años de presidio político en las cárceles castristas y fue amigo personal del comandante Camilo Cienfuegos. Cuestionaba el problema de la inclinación comunista que veíamos en la cúpula revolucionaria, y él estaba muy preocupado por eso. Y en repetidas oportunidades me habló para que viéramos a Fidel y conversamos. Nosotros conversamos en varias oportunidades. Conversamos una vez en el Gran Hotel de Camagüey, en los primeros meses de la revolución, como en el cuarto o quinto mes. Y en otras oportunidades hablábamos en el Estado Mayor. Y en otra oportunidad pasó por mi casa en Camagüey y también me volvió a decir, oye, tenemos que movernos porque los comunistas se están adueñando del proceso y Fidel no acaba de decidirse. Yo en más de una oportunidad le contesté, bueno, como tú quieras, hablamos con Fidel. Y en otra oportunidad volvió y me dice, oye, esto hay que hacer algo, hay que hacer algo. Digo, ¿por qué no hablamos con Fidel? Digo, sí, vamos a hablar. Dice, no, pero hablas tú, yo te acompaño. Pero hablas tú, porque Fidel, tú sabes que a mí en público me elogia y en privado me tira mierda. Camilo Cienfuegos, apuntan quienes le conocieron, que si bien en un principio era un ferviente seguidor de las ideas de Fidel Castro, poco después comenzó a discrepar con los métodos de gobierno que conducían a la dictadura. Sin embargo, el hombre sencillo y humilde cambió un tanto su carácter. Según relatara en su libro Cuba 1959, La Galera de la Muerte, el sacerdote Javier Arzuaga, quien fuera párroco de la iglesia de Casablanca en La Habana y capellán de los fusilados en la fortaleza de La Cabaña, el propio Camilo Cienfuegos presidió en el campamento de Columbia un juicio contra Pedro Morejón, quien fue sentenciado a muerte en un proceso cuyas deliberaciones duraron apenas 10 minutos. Según sus propios compañeros de armas, este cambio de carácter llegó a reflejarse además en sus relaciones personales. Camilo cambió cuando lo hicieron jefe del ejército y ya no era el Camilo aquel en que venía a conversar con nosotros. Ya era difícil conversar con él porque él ya tenía una jerarquía dentro del proceso de la guerra que él creía que era superior a la nuestra. Lázaro Asensio fue comandante de la Revolución, fue fundador del Segundo Frente Nacional del Escambray y dirigente nacional del Partido Ortodoxo. Camilo tenía diferencias con Che Guevara y eso pues se pudo comprobar en varias ocasiones. También él con Raúl Castro tuvo sus problemas y sus discusiones. Y cuando Fidel no estaba, él se mostraba crítico de Fidel Castro. Por su carácter y sus características, era un obstáculo, o podía representar un obstáculo para los planes de los hermanos Castro. Porque Camilo tenía nombre, tenía fama, tenía respaldo de pueblo. Pues, toda esa serie de cosas no la tenían los hermanos Castro y eso iba en contra de ellos. Si bien las diferencias con los hermanos Castro cobraban fuerza cada día, también cada día se acentuaba su respaldo entre la población cubana. Camilo llegó a ser considerado el líder guerrillero que mayor respaldo tenía en el pueblo. Muchos recuerdan aquella histórica aparición de Camilo Cienfuegos ante decenas de miles de capitalinos frente al antiguo Palacio Presidencial. Para decirles, hermanos, la revolución está hecha, nuestra sangre no corrió en balde. Después de ese mitin de Palacio Presidencial en el 59, que Camilo y yo salimos juntos, entonces yo le comenté, porque lo aplaudían mucho y la popularidad de él, y entonces yo le dije, Camilo, tú eres tan popular como Fidel. Entonces él hizo así, se paró, se detuvo y vamos, Camilo, juegues con eso.
Ese es un problema grande que yo tengo. Camilo era una